la bienvenida a mi canal con un nuevo tutorial, esta vez punto popcorn en 2 colores. Soy Pat y ya mismo empezamos a hacer el punto. Vamos a tomar como referencia un patrón que pertenece a una revista, en el cual podemos observar que el punto se va a tejer con una base de cadenas, luego tiene medios puntos, varetas y grupitos de varetas colocados estratégicamente. Para hacerlo estoy empezando con un nudo deslizado y voy a tejer una cadena. En este caso la voy a hacer de 27 puntos. Es un punto fantasía porque no tiene exactamente un nombre, digamos un nombre que universalmente se lo pueda reconocer. Es una combinación de varetas, medios puntos y punto popcorn. Y va a quedar un hermoso diseño que se puede aplicar a prendas, a bolsos, a distintos elementos que vas a tejer. Queda muy bonito combinado en 2 colores. Así que en principio vamos a utilizar este hilo de algodón. Una vez que tengo la cadena de base, voy a empezar a tejer saltando un punto. Empiezo a tejer toda esta hilera de medios puntos. La aguja que estoy utilizando es de 3 milímetros y el hilo es también de 3 milímetros. Además voy a usar el hilo que ves en ese ovillo más grande, que es un hilo matizado y es un poquito más delgado que el hilo que estoy utilizando, pero viene muy bien justamente para combinarlo con estos puntitos popcorn que tienen un volumen, ¿no? Este es un punto también conocido como bodoque y se caracteriza por ser más bien gordito, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo de manera que quede elegante de acuerdo a lo que vayamos a tejer. He visto mucho esta combinación para hacer suéteres y queda muy lindo. Así que podemos aprovechar este punto y tejerlo en nuestras prendas. Cuando llego al final de esta primera hilera, ya voy a arrancar la segunda sin dar vuelta todavía, haciendo 2 puntos cadena para iniciar la siguiente hilera. Nada más que 2 puntos, a pesar de que voy a tejer varetas. Entonces, para que me quede el contorno, el borde bien liso, no tejo en el primer punto, sino que salto uno y tejo en el segundo, porque esos 2 puntitos reemplazan al primer punto vareta, ¿sí? Entonces, en total aquí me van a quedar 4 varetas. Y cuando llego aquí, no cierro la última con el mismo hilo, sino que voy a cerrar, voy a empezar a utilizar el hilo del otro color. ¿Ves? Entonces tomo la hebra, estoy sujetando el inicio con mis dedos, voy a ir ajustando para que quede siempre en una buena tensión y voy a esconder los hilos que no estoy usando dentro de este tejido. Entonces tejo en el quinto punto de base y aquí voy a hacer 5 varetas en total. El punto bodoque se caracteriza porque se puede hacer de varias varetas, no exactamente de 5, pero en este caso lo vamos a hacer con 5 varetas, todas naciendo en ese mismo punto. Y cuando voy a llegar al final de estos 5, tiro un poquito la hebra para que quede más floja, la paso por detrás, viste que coloqué la aguja en el primero de los puntos y ajusto con un puntito, ahí está. Y ahora tomo el otro hilo, el que es más grueso, el que está sirviéndome de color de fondo, lo subo y hago ahí otro puntito más para ajustar y dejar el hilo de color sujeto. Pasándolo de esta forma va a disimular más que no se vea el hilo de color en mi trama,
¿sí? Un poquito siempre se ve, pero se puede ir escondiendo y si tenemos la aguja correcta se va a ocultar mejor, ¿no? Porque a veces se ve demasiado el hilo y es que la aguja ha sido demasiado grande para ese grosor de hilo. En este caso, como el hilo de color es más finito, es el que va a estar oculto, por eso yo estoy utilizando la aguja conforme al otro hilo, ¿sí? Al hilo de color gris, que es el que me va a ayudar a hacer la base y a sostener los hilos que quedan adentro. En este caso va a ser un solo hilo, solamente al comienzo queda doble porque recién lo insertamos. Así que voy a tejer 7 varetas, que va a ser la separación que tiene el punto fantasía que estamos haciendo, y ya me toca tejer un popcorn utilizando la hebra del hilo de color. Así que una vez que tengo este punto en 5 partes, o sea, 5 puntos, varetas que nacen en el mismo punto de base, hago el mismo procedimiento. Dejo suelto, paso la aguja por el primero, recojo la hebrita que dejé suelta, cierro con un punto, paso por adelante el hilo que estaba utilizando y escondo el de color y ahí entonces ajusté para ocultar muy bien este hilo. Es importante que uses en este caso el hilo gris trayéndolo por delante para tapar el otro. Si haces al revés, si pasas el hilo de color por adelante, se va a ver después cuando hagas el resto, vas a ver que hay aquí una hebra que no tendría que estar, ¿no es cierto? Voy a repetir esta separación en la cual en el octavo punto otra vez tejo un punto popcorn. ¿Ves? Dejo sin tejer el cierre de esta vareta, agarro el hilo de color, que es más finito, y empiezo a tejer en el punto siguiente, en el punto número 8, en relación a donde vengo tejiendo, y tejo ahora 5 varetas que nacen juntas. Lo repetimos para que a nadie le queden dudas. Y una vez que llego a la última, paso la aguja sacándola de su lugar, paso por el primero de estos 5, lo voy a recoger así por detrás y lo voy a cerrar, no quiere salir, ahí está, con un puntito. No tires demasiado, trata de que siempre te quede cómodo, ¿sí? Es importante, si se puede arreglar en el momento mejor para que después no veamos que quedó ajustado y que está mal y haya que destejer más. Entonces es preferible ir un poquito más lento, pero hacerlo bien hasta que nos acostumbremos, ya luego va a ir avanzando más rápidamente, ¿sí? Entonces paso la hebra gris por adelante, hago un punto para cerrar y tejo las varetas que me faltan para llegar al borde. Aquí me queda un borde de varetas nada más, pero tengo que tener cuidado de seguir pasando el hilo siempre por adentro, sujetándolo para que quede oculto a todos, en todos lados, en todas las hileras. Lo mismo con la hilera que tenemos que tejer ahora, que es de medio punto, es importante mantener el hilo para llevarlo hacia el otro extremo, que es donde tenemos que seguir. ¿Ves cómo va quedando? Fíjate que hay una cantidad de varetas de un lado y luego entre popcorn, entre uno y el otro, hay 7 puntos. En este patrón eso se puede hacer a gusto del que lo está tejiendo. En este patrón, que te lo voy a dejar con el enlace
abajo del video para que lo puedas usar. Lo que tengo que hacer ahora es apenas un puntito cadena, giro y voy a tener que esconder esta hebra, ¿sí? Entonces voy a tener cuidado de tejerla cuando teja el medio punto que me corresponde y la voy pasando. A medida que vamos tejiendo, ocultando la hebra, tenemos que ir haciendo pequeños y suaves ajustes para que la hebra quede prolija, que no se acumule en ningún lado o que quede demasiado tirante, ¿no? Tiene que estar bien. Cuando llegamos al punto popcorn que hemos tejido, tenemos que picar en uno solo de los puntos y luego pasar a la primera vareta tejida con el color gris en este caso. Si hacemos más puntos, como esa parte que es una protuberancia nos queda un poquito más abultada, podemos confundirnos y hacer más de un punto solo allí. Pero si hacemos eso, no nos va a quedar bien recta la prenda en este caso estamos tejiendo una muestra apenas, ¿no? ¿Ves? Tejo aquí en la última vareta y ahora sobre el punto popcorn voy a hacer un solo punto. Aunque me queden a los costaditos un par de puntos, no los tengo que tejer. Tengo que hacer nada más que uno y pasar a la siguiente vareta gris. Aquí está. Porque si no, se va a ir aumentando y te va a empezar a quedar el tejido en forma redonda, ¿no? No va a quedar bien recto. Al llegar al final de esta hilera, voy a girar el tejido haciendo 2 cadenitas de subida y empiezo otra vez a tejer varetas. Como te decía, sigo ajustando el hilo de abajo para que me quede siempre bien tirante. Y me había quedado demasiado flojo esta cadena, así que prefiero destejer y tejerlo prolijamente para que no tener luego que desarmar nada, ¿no? Que ya es más trabajoso que hacer esto. Ahora lo que voy a hacer es tejer 7 puntos vareta para seguir el patrón, ¿no es cierto? Y cuando llego al punto que está justo en la mitad de los 2 puntos popcorn, voy a hacer la terminación de ese punto con el punto de color. Aquí está. Y ahí ya voy a tejer los 5 puntos vareta que nacen juntos. Siempre tenemos que cuidar la tensión y el lugar donde está el otro hilo. Es aconsejable poner los ovillos en 2 bolsas diferentes o en 2 cuencos diferentes para que no se te enreden, porque a veces al cambiarlos de lugar en el tejido, esto puede ocurrir que se mezclen las hebras y se te forme un enredo antes de empezar a tejer. Ahí vamos a pasar esta hebrita que dejamos, la ajusto un poco y cierro con un punto y voy a pasarlo por adelante para que veas que no se hace, porque después nos vamos a dar cuenta que ahí quedó notoriamente la hebra expuesta, la hebra de color, y no hay que hacerlo de esta manera. Hay que siempre respetar, como te decía anteriormente en la hilera anterior, que la hebra del color liso, en este caso el color gris, siempre se pasa por arriba, por adelante de la otra hebra de color. Tengo que seguir tejiendo los 7 puntos de separación que estoy haciendo según este patrón. Voy a tejer las varetas
Y luego nuevamente paso a hacer el punto que corresponde, ¿sí? Tejo, cierro con el punto de color, con el hilo de color, y tejo las 5 varetas aquí, en este lugar. A mí me encanta cómo queda este punto. Y tejido así en este material que es hilo de algodón, queda muy lindo. El punto popcorn también se lo conoce como punto bodoque, ¿sí? Mira, voy a picar acá arriba, paso la hebra por detrás, la cierro con un punto y luego, después cuando veas la foto del punto terminado, podés observar que se ven los hilitos, así que por eso estoy haciendo en esta segunda hilera de popcorns, estoy haciendo la hilera, pasar el hilo por adelante, ¿no? El hilo de color. Como te decía, está correcto en la primera. En la primera se pasa el hilo gris y después por atrás se pone el hilo de color. En la foto lo vas a poder observar. Bueno, y así esto es lo que se reitera. Para hacer los salteados tenemos que contar que el número de puntos que pongamos sea múltiplo de 8, que es una separación linda para poder hacer este punto, ¿no? Es un punto que tiene relieve, así que es bien llamativo. Y fíjate cómo queda el punto terminado. Queda con relieve, así queda por detrás. Ideal para todo tipo de prendas. Espero que te haya gustado y que puedas aplicarlo a tus creaciones. Seguime en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.